Panamá Hoy. Bien, y como lo anunció hace un momento nuestro compañero Enrique Rosemena, nos acompaña el día de hoy el señor Rodolfo Aguilera, ex ministro de Seguridad de nuestro país. Y vamos a iniciar, señor Aguilera, buenos días ante todo. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá a esta hora. Vamos a iniciar con el tema del momento y es el alza o el incremento de los homicidios en este 2023. Hay provincias que están marcadas: Panamá Oeste, Colón y principalmente San Miguelito, donde se han registrado ya en lo que va del año 18 homicidios. Vimos a una Policía Nacional y a un Ministerio de Seguridad desplegarse este fin de semana en el distrito para contrarrestar todo esto. Cuál sería ese análisis que usted haría principalmente? ¿Por qué podemos decir que ha aumentado, se han dado estos aumentos en estos homicidios en nuestro país? Yo creo que hay muchas causas. Yo señalaría, por ejemplo, que en el gobierno anterior nosotros incorporamos a cerca de 4.000 jóvenes en situación de conflicto con la ley a un programa de pacificación, intervención psicosocial y rehabilitación, al tiempo que se les reinsertaba laboralmente. Y el gobierno abandonó esa gestión y destituyó a los funcionarios que hacían ese trabajo. Y obviamente, pues, esos jóvenes quedaron en la calle sin ningún tipo de guía, pero además los que tenían 10 o 12 años cuando yo fui ministro y que estaban en riesgo, hoy en día tienen 17 y 18 años. Entonces, esos jóvenes ya no están en riesgo, ahora son jóvenes que están en conflicto con la ley y han pasado por todos esos años sin ningún tipo de servicio social, sin ningún tipo de intento de resocialización. Así que yo diría que ese es un factor. El otro factor es la reincidencia. Tenemos cárceles que son realmente centros de reclutamiento para las grandes bandas organizadas que hay en nuestro país, que son Bagdad y Calor Calor. Las cárceles no tienen manera de rehabilitar a esos jóvenes. Y dentro del primer año de salir de la cárcel, 60% de ellos reinciden. Esta es una cifra que el propio PRD ha dado en su plan de gobierno. Así que ese sería un segundo factor. Y un tercer factor es que no tenemos suficientes fiscales y jueces. Entonces, ellos no, en todos los casos no pueden cumplir con el estándar probatorio y es que es muy, muy estricto. Es el estándar probatorio del indubio pro reo o la duda favorece al reo. Hay que probar la culpabilidad más allá de la duda razonable. Se presume la inocencia, la carga de la prueba recae sobre el fiscal, no sobre el imputado. Y eso, pues con un ministerio público débil, sin recursos, y con un órgano judicial débil, sin recursos, genera mucha impunidad, muchas absoluciones, muchas personas que por tecnicismo quedan libres. Así que yo diría que esos son los tres factores que están influyendo. Este tipo de despliegue policial como el que hubo el fin de semana, vimos estamentos de seguridad, estaba la Policía Nacional, estaba Senafrón, como mencionaba también Enrique, había muchos helicópteros en el área. ¿Estas situaciones realmente ayudan a controlar lo que está sucediendo o solamente es una solución momentánea? Miren, romper puertas, reventar puertas, allanar, volar con helicópteros encima de áreas rojas, no resocializa a los jóvenes en los barrios, no rehabilita ni reinserta a los que están en las cárceles y no le da más recursos tan necesitados hoy en día al órgano judicial y al Ministerio Público. Yo entiendo que eso es más bien un despliegue mediático, tratando de generar una imagen positiva
a favor de los organismos encargados de el control del delito, pero eso no ataca la causa del problema. El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, ha dicho que son crímenes aislados, de viejas rencillas. Esta situación, ¿sería esta una respuesta válida por parte de un ministro de Seguridad, achacar esto al crimen organizado? Lo que sucede es que hay un estándar internacional de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes o menos, que es utilizado por los turistas o por los inversionistas extranjeros para determinar si visitan un país o no. Es utilizado por las grandes cadenas hoteleras y por las grandes casas que mueven el turismo por todo el mundo. Y Panamá rebasa y ha rebasado desde que el PRD llegó al gobierno ese índice. Ha estado en 11, 12, 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, claro, una multinacional cuando va a invertir en Panamá mira esos índices y ve si hay probabilidades de que bajen o de que continúen subiendo y deciden si invierten o no en Panamá. Durante y después de la pandemia, Boeing, Dell y Amazon han creado nuevas unidades de negocios en Costa Rica o las han expandido, generando cerca de 3.000 empleos porque Costa Rica mostró hace 2, 3 años que estaba haciendo el trabajo en materia de seguridad. Y obviamente, pues esos 3.000 empleos que han generado esas multinacionales allá se han ido de Panamá. Así que estamos perdiendo empleo que el panameño necesita y que se está yendo a otros países como Uruguay, Costa Rica, El Salvador, que dicho sea de paso ha generado niveles de seguridad muy buenos que antes no se veían en El Salvador. Entonces, cuando esas multinacionales vienen a decidir si invierten o no en Panamá, no preguntan si el que murió era un pandillero o no, ellos simple y sencillamente preguntan cuántos muertos al año ha habido en Panamá. Y eso es lo único que preguntan. Con base en eso toman sus decisiones. Entonces, claro, sí nos afecta. El hecho de que el Ministerio de Seguridad decida dictar sentencia condenatoria por pandillerismo contra una persona que murió en un barrio, no solo está fuera del ámbito de competencia del Ministerio de Seguridad, sino que no va a hacer que la inversión extranjera directa aterrice en nuestro país. ¿De qué manera debería actuar el Ministerio de Seguridad? ¿Qué es lo que no está haciendo de la manera correcta? Porque vemos desde el año pasado ese incremento en cuanto a crímenes, delitos, tipos de robo en nuestro país. Veíamos también cómo han incrementado los robos a bancos, a joyerías, ese tipo de situaciones que antes no se veían. ¿Qué está haciendo o qué le falta al Ministerio de Seguridad para evitar este tipo de situaciones en nuestro país? Bueno, yo señalaría primero que el, el gobierno tiene, el Ministerio de Seguridad tiene 4 armas para pelear contra el delito. Una es la prevención primaria, que se trata de ir con esa oficina integral de seguridad del Ministerio de Seguridad al joven de 10, 12 años que está siendo criado por una madre soltera desempleada, intervenirlo y darle seguimiento y ayuda social. Lo segundo es ir a la prevención secundaria, que consiste en intervenir y tratar de rehabilitar y reinsertar a los jóvenes en situación de conflicto con la ley, que son esos jóvenes que ya muestran actitudes violentas, pero que no han sido procesados judicialmente ni han sido condenados. Son los llamados pandilleros. Y luego ir a la prevención terciaria, que se trata de ir a las cárceles y rehabilitar al delincuente, no para evitar el delito, porque ya cometió un delito, sino para evitar que reincida y también resocializarlo, hacer ese trabajo allí dentro de las cárceles. Esas son 3 armas preventivas. Y luego tienes un arma represiva, que es la
el control del delito a través de policías, fiscales, jueces penales y cárceles. Bueno, este gobierno decidió salir a la calle a pelear contra el delito, amarrándose las tres primeras armas que tiene, esos tres brazos de preventivo, se los amarró a la espalda y decidió no utilizarlos. Y ha subido al ring a boxear contra el delito con un solo brazo, con tres amarrados a la espalda. Y el delito es un monstruo de 1000 cabezas y de muchos brazos. Así que por eso es que el gobierno está recibiendo arriba del ring la paliza de su vida. No, no, y hoy en día, y usted le pregunta a los funcionarios de este gobierno, ellos dicen que ellos no negocian con delincuentes. Okay. Pero no se trata de negociar, se trata de cumplir con la ley. La ley dice que el, el Estado debe prestarle servicios sociales a las personas en riesgo y debe resocializar al que está privado de libertad. Así que yo creo que ese es un trabajo que debe hacerse. Y luego tenemos el problema de los estamentos de seguridad, que están muy desmoralizados, no tienen verdaderos objetivos, sus ascensos son un despropósito porque no tienen como fundamento, los ascensos no están unidos a la productividad de los policías. Los ascensos no dependen de la cantidad de los índices, de la reducción de los índices de delito, sino que dependen del pasar del tiempo. Cuando a usted le van a dar un ascenso cada 4 años, haga o no haga el trabajo, pues usted se sienta a ver el reloj y a ver el calendario. Entonces, la policía y en general los estamentos de seguridad necesitan un overhaul. Tienen situaciones en las cuales ves tú que tienen 2 policías por cada oficial. Entonces hay demasiados oficiales y obviamente esos oficiales muy pocos están haciendo trabajo de calle porque son oficiales. Así que están haciendo trabajos administrativos o de dirección y ese recurso que se pierde. Tenemos también situaciones dentro de la policía, como por ejemplo la gran cantidad de agentes que se han detectado que están vinculados al crimen organizado. En fin, si ves los horarios en la policía, son turnos de 4x4 y en el Senafrón hay turnos de 30x30. No todos, pero tienen esos turnos. Entonces, esos turnos, si extrapolas esas cifras, te darás cuenta de que al final del día, si tienes turnos de 4 días libres y 4 días de trabajo, a fin del año has trabajado 6 meses. Claro. Entonces hay que reorganizar, hay que hacerle un overhaul a los estamentos de seguridad, principalmente a la policía, y para que vuelva a estar motivada a funcionar como un organismo consagrado, dedicado, casi que como una religión a combatir el delito. Claro. Y luego darle más recursos al Ministerio Público y al órgano judicial, porque en teoría deberíamos tener 65 jueces y 65 fiscales por cada 100.000 habitantes y tenemos creo que 10 u 11 jueces por cada 100.000 habitantes. Claro. Así que hay mucho trabajo por hacer y yo creo que el gobierno PRD ya está en modo elecciones y yo creo que van a dejarle a los militares la dirección del tema de seguridad ciudadana y los militares van a hacer lo que siempre han hecho y obviamente usted no puede esperar resultados distintos haciendo lo que siempre había hecho. Claro. Ministro, ellos también hacen alarde de los grandes decomisos de droga que se realizan en el país o que han realizado durante su gestión. Pero ¿cómo celebramos estos grandes decomisos de droga cuando la criminalidad está aumentando en nuestro país? ¿No hay como algo raro ahí en el trayecto? Bueno, la producción, yo creo que no es un secreto. La producción de cocaína se ha incrementado de manera sostenida en los últimos 20 años en Colombia. Eso explica un poco
la cantidad de decomisos que se producen en Centroamérica, que es una ruta de tránsito, pero no hay que quitarle mérito al Senan, al Senafrón y a la policía por esos decomisos, porque han ido en incremento año con año, lo cual quiere decir que se han adaptado al crecimiento de ese fenómeno. Sin embargo, el tráfico internacional de drogas eh, tiene muy poco que ver con el microtráfico local, pues tienen algunas conexiones y tal, pero el delincuente local que está en el día a día es una cosa y esas grandes organizaciones moviendo grandes cantidades de drogas, usando nuestras vías acuáticas y nuestro territorio para el tráfico, es otra cosa. Son dos cosas completamente separadas. Por eso ves que puede haber gran cantidad de comisos en el área del tráfico internacional, pero los delitos están disparados en el ámbito nacional o en el ámbito local. Entonces, no digo que no haya conexión entre los dos fenómenos, pero también corren en paralelo y tienen separación el uno del otro. Ministro, hablemos, cambiemos un poco el tema y hablemos de los retenes o puntos de control, como ya ellos han dado a conocer. La propia Policía Nacional explicaba en un tuit de ayer qué era un punto de control y qué era un retén. ¿Son realmente efectivos? ¿No son efectivos? ¿Cuándo se deberían utilizar? Yo creo que sí son efectivos porque generan algo que se conoce como inmediatez, que es la cercanía de los estamentos de seguridad a los sitios donde se podrían cometer los delitos. Entonces, una cosa es responder a un evento desde el cuartel de Ancón y otra cosa es responder a un evento estando a 2 o 3 cuadras del evento. Entonces sí se genera inmediatez. Lo que yo critico un poco, y lo critiqué incluso siendo ministro, es el hecho de que antes, cuando existía la Policía Técnica Judicial, ocurrió un homicidio, por ejemplo, el, el, el PTJ, el inspector de la PTJ, tenía un entrenamiento más científico. Entonces, al ocurrir el homicidio, se iniciaba una verdadera, una investigación, eh, digamos, criminalística profunda, desde seguimiento de huellas dactilares, elementos balísticos, examen de elementos balísticos, examen de testigos, etcétera. Se hacía un trabajo investigativo y semanas después se lograban las capturas. Pero había una investigación previa que le daba, digamos, un soporte al proceso judicial. Cuando llegaba el asunto ya a la hora de una sentencia, se lograban más condenas que el día de hoy. En aquella época, por ejemplo, yo recuerdo que la División de Homicidio de la Policía Técnica Judicial superaba el 90% en materia de condenas. Hoy en día creo que no llegan al 70% las condenas por el delito, los delitos de homicidio. ¿Por qué? Porque es más bien que tienen uno que otro indicio, van, revientan puertas, sacan a los sospechosos y se lo entregan al fiscal. Pero el fiscal necesita un, digamos, un cúmulo de pruebas que sirvan de fundamento a una condena. Si el caso empieza de esa manera, es muy probable que termine mal. Entonces, eh, esa es la crítica que yo hago. Yo creo que al desaparecer la PTJ, ser reemplazada por la DIJ, se perdió ahí mucho talento, mucho inspector de la PTJ que eran verdaderos científicos que sabían de pólvora, de elementos balísticos, de interrogación de testigos, de examen de la escena del crimen. Eso se ha perdido un poco.
Ministro, hay otro tema también que se ha También, venido discutiendo durante hace ya varios años y es la propuesta de ley de extinción de dominio que todavía reposa en la Asamblea. Hay muchas personas en contra, otras a favor. Rodolfo Aguilera hubiera apoyado, hubiera impulsado esta política o esta ley de extinción de dominio. Sí, yo estoy de acuerdo con en principio, con la extinción de dominio como una herramienta de control del delito, porque si usted le paraliza el bolsillo a las organizaciones criminales, le impide continuar. En cambio, si usted priva de la libertad a la mitad de la organización se reorganiza porque tiene dinero, tiene activos, tiene patrimonio para reorganizarse y continuar. Es más, yo lo he visto en mi paso por los estamentos de seguridad, que solamente he estado unos 5 años. Estuve unos 3 años en el gobierno de Mireya Moscoso y unos 2 años en el gobierno de Varela, pero he visto que se le da seguimiento a una organización, se interviene, se hacen algunos decomisos, algunas condenas, pero unos meses después la organización resurge, varios años después se acumulan pruebas, nuevamente se hacen interdicciones, detenciones, se logran algunas condenas y luego nuevamente se reorganizan y resurgen, de manera que poder congelarles todo su patrimonio y expropiárselo eh, produce un efecto positivo. Sin embargo, no podemos olvidar que la extinción de dominio es una herramienta que ataca las consecuencias del problema. Es decir, si pasan la ley de extinción de dominio, eso no va a resolver el problema de decenas de miles creo que son 50.000 niños que nacen en Panamá sin padre al año. De manera que esa situación de los jóvenes en riesgo social no se va a suprimir porque aprobemos la ley de extinción de dominio. Creo que hay 5.000 pandilleros, la mayoría menores de edad. Esa ley de extinción de dominio tampoco va a rehabilitar y a reinsertar a esos jóvenes a la sociedad. Y por último, la ley de extinción de dominio no va a impedir la reincidencia que se produce en las cárceles. La reincidencia que se produce en los privados de libertad que salen a la calle se resuelve con resocialización, no con una ley de extinción de dominio. Así que no pensemos en la ley de extinción de dominio como una panacea o como el santo grial que va a resolver todos los problemas, sino simplemente como una herramienta. Excelente. Bueno, muchísimas gracias entonces al exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, por acompañarnos el día de hoy y actualizarnos entonces en cuanto a todos los temas que se están viviendo en nuestro país en materia de seguridad. Muchas gracias, señora Aguilera. Muchas que tenga muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Enrique. Gracias, Giselle. Que pasen buen día y un buen Igual, día a la audiencia. igual y gracias, don Rolfo.